Voy a contar la historia de mi hermana Agustina, de cómo fue siempre la mala persona. Mi nombre es Consuelo. Cuando Agustina era una niña, siempre fue muy mentirosa y rebelde. Me duele decirlo, pero era tan mala que en varias ocasiones hizo cosas a otros niños. Le daban la queja a mi mamá, pero la verdad, nunca hizo nada para corregir a su hija. Para ella, los demás eran los malos, y su hija Agustina era la víctima. En una ocasión, Agustina peleó con una niña más chica que ella, y todo por un anillo de fantasía que la niña se encontró tirado en la calle. Agustina dijo que era de ella. Se lo quitó a la niña. No conforme con eso, le jaló el cabello. Y como era de esperarse, la mamá fue a darle la queja a mi mamá. Pero aún sabiendo que ese anillo no era de Agustina, mi mamá la solapó y le dijo: pues tu hija tuvo la culpa. Agustina solo estaba queriendo recuperar lo que es de ella. Tu hija ratera sinvergüenza. Y tú que todavía vienes a reclamar a mi casa. Y corrió a la señora de nuestra casa. Agustina se quedó muy contenta con un anillo que no le pertenecía. En ese tiempo, mi mamá no sabía el mal que ella misma se estaba buscando por no corregir a su hija consentida. Eso era Agustina para mi mamá. Siempre hubo una preferencia muy marcada hacia ella. A mis hermanos y a mí nos hacía a un lado. Todo era Agustina para mi mamá. Crecimos. Mis hermanos se casaron. Quedamos en nuestra casa Agustina y yo, con nuestros padres. Yo tenía 19 cuando conocí a Marco Antonio. Nos hicimos novios. Nuestro noviazgo duró 2 años. Terminamos nuestra relación por culpa de Agustina. Empezó de intrigosa con Marco Antonio. Inventó que yo me veía con otro muchacho. Por más que le dije a mi novio que eran mentiras de Agustina, no me creyó. Y todo se terminó. A los 6 meses de haber terminado, Agustina dijo que tenía novio y que lo iba a llevar a nuestra casa. Mi mamá le dijo que estaba bien. Cuando Agustina llegó acompañada de su novio, yo no lo podía creer. Era Marco Antonio, mi exnovio, con el que apenas hacía 6 meses había terminado. Yo enfrenté a los dos, diciendo que era una falta de respeto haberse hecho novio los dos, pero Agustina, muy altanera y prepotente, me contestó: bueno, ¿y en qué te afecta? Ya no son nada. Además, a ti nunca te quiso. Solo fuiste un pasatiempo. Marco Antonio no dijo nada, pero mi mamá me dijo que me callara y que no estuviera reclamando lo de Marco Antonio. Y yo ya había quedado en el pasado. Yo me fui a mi habitación, porque la verdad, sí sentí muy feo que mi propia hermana me hubiera hecho eso. Pero también culpé a Marco Antonio. Él también era culpable de esa humillación. Pero no fue todo. Agustina y Marco Antonio con el tiempo se casaron. Así que mi exnovio se convirtió en mi cuñado. La verdad, ya para entonces ni me importó, porque un hombre como él no valía la pena. Cuando tuvieron su primer hijo, Agustina no cabía de la felicidad. Todo lo que veía quería comprarle, pero con lo que no contaba era que saldría embarazada muy pronto. Cuando tuvo al segundo, hizo lo mismo que mi mamá con nosotros. El niño más chico no lo cuidaba igual que el mayor. No le compraba nada. La ropa que dejaba el mayor, esa era para el más pequeño. Se notaba la diferencia entre uno y el otro.
Pasaron los años. Conocí a una persona y me casé. Para ese tiempo, mi papá ya había fallecido. Así que se quedó sola mi mamá en la casa. Pero como Agustina vivía muy cerca de ella y siempre fue su consentida, yo no me preocupé y me fui a vivir mi vida. Pero ya estando sola mi mamá, Agustina se empezó a aprovechar de ella, quitándole el dinero que mi papá le dejó como pensión. Yo al principio no me di cuenta, ni mis hermanos tampoco, porque nos fuimos a vivir fuera de donde vivía mi mamá. Pero una de las vecinas de mi mamá me habló para decirme que Agustina estaba tratando mal a mi mamá, que creía que hasta la golpeaba. Yo me enojé mucho y decidí ir a verla. No le avisé ni a mi mamá. Quería llegar de sorpresa. Cuando llegué, mi mamá tenía un moretón en la pantorrilla. Me dijo que se había caído, pero yo no le creí. Más bien, parecía como si lo hubieran pateado. Pero como no me constaba, me quedé callada. Por el viaje me sentía cansada y me fui a recostar un rato al que había sido mi cuarto. No había pasado ni una hora cuando escuché que llegó Agustina y empezó a insultar a mi mamá. Le estaba pidiendo, más bien, exigiendo dinero. Yo salí muy enojada del cuarto y le dije, óyeme, no le grites, ¿por qué te tiene que dar dinero? Agustina me contestó, ¿y a ti qué te importa? No te metas. Yo le dije, ya me enteré de que has golpeado a mi mamá, mala hija. Agustina le dijo a mi mamá, vieja chismosa. Le dije, para tu información, mi mamá no me dijo nada, pero me da gusto que tú solita te descubriste. Dios te va a castigar por golpear a la que te dio la vida. En ese momento, me dio una cachetada y yo se la regresé. Se salió de la casa maldiciendo a mi mamá y a mí. Mi mamá lloraba. Yo tenía muchas ganas de recordarle cómo la consintió y no le corrigió a su tiempo sus berrinches y tantas cosas que le dejó pasar, pero me aguanté. Los días que estuve en la casa, no se volvió a aparecer Agustina. Yo le propuse a mi mamá que se fuera conmigo a mi casa. Yo pensé que me iba a decir que no, pero aceptó irse conmigo y cerrar la casa. Me llevé a mi mamá conmigo. Antes de irnos, mi mamá quiso pasar a casa de Agustina para despedirse, pero lo único que se sacó fue que Agustina le dijera que ojalá se muriera y que lo odiaba. Mi mamá se fue llorando. Yo la quise consolar. Le dije, ya se le pasará y vendrá a pedirte perdón. Pasaron 2 meses después de que traje a mi mamá conmigo, y de Agustina, ni una llamada para mi mamá. Una noche, mi mamá empezó con un fuerte dolor en el estómago. Me levanté y le di un té, pero el dolor no se le calmó. Se quejaba mucho, así que mi esposo me dijo que la lleváramos al hospital. Abrigué a mi mamá y mi esposo nos llevó al médico. La dejaron en observación. Por la mañana le hicieron varios estudios, porque mi mamá se retorcía del dolor. Ningún medicamento, por más fuerte que le daban, ni siquiera le calmaba el terrible dolor que sentía. Pero lo extraño fue que todos los estudios indicaban que no tenía nada en su estómago. Estaba limpio, no tenía nada. Pero mi mamá seguía viéndose muy mal. La dieron de alta, sin ninguna mejoría. Pasaron los días y mi mamá se veía peor. Les hablé a mis hermanos y también a Agustina, que me dijo que ella no tenía tiempo de ir y que no le interesaba
lo que le pasara a nuestra madre. Ya no le volví a llamar. Pensé, ella sabe lo que hace. Llegaron mis hermanos, junto con sus esposas, para ver a nuestra madre. Ellos la llevaron con otros médicos, pero ninguno la curaba. Mi cuñada Patricia, que es muy creyente de la brujería, me propuso llevar a mi mamá con alguna curandera para ver si era brujería. Yo le dije, ¿pero quién le puede hacer algo si ella no tiene enemigos? Me contestó, no te vayas a enojar con lo que te voy a decir, pero tu hermana Agustina es para tenerle pendiente. Ya ves cómo la trató. Eso de golpearla y quitarle el dinero. Yo le dije, tienes razón, y nos pusimos a investigar a dónde la podíamos llevar. No faltó quien nos recomendara una persona que se dedicaba a curar brujería. La llevamos, y esa señora nos dijo que si era brujería, y también quién se la hizo. Fue Agustina. Me dolió mucho saberlo, pero mi mamá, al saber que fue Agustina la que le hizo el mal, no se quiso curar, por miedo a que se le regresara. La señora me dijo que no le quedaba mucho tiempo si no se curaba. Mi mamá dijo, respeten mi decisión. Nos fuimos a la casa. Pasaron unas semanas y me decidí a regresar con la señora para decirle que yo no le iba a hacer caso a mi mamá y que la curara, aunque ella no quisiera. Pero la señora me dijo que mi mamá ya no tenía cura y que moriría muy pronto. Yo me regresé muy triste a ver morir a mi mamá. Después de una semana más, mi mamá murió. Agustina no se presentó al funeral. Después de unos días, le hablé solo para decirle que no tenía perdón de Dios y que tarde o temprano pagaría lo que hizo con nuestra madre. Y me contestó, tú no te preocupes, voy a pagar yo, no tú. Y me colgó. Pasaron 2 años de la muerte de mi mamá, cuando me avisaron que Agustina estaba muy enferma. Ya estaba en cama, sin poder levantarse. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Tenía cáncer, pero ya muy avanzado. Poco a poco, se fue consumiendo hasta morir, con terribles dolores. Yo se lo dije. Eso que él hizo a su propia madre, lo iba a pagar. Nadie se va sin pagar.